de Primera de Pedro, desde el capítulo 3, versículos 18 al 22. Estaremos desarrollando el sermón en esos textos, en ese pasaje, hasta donde el Señor nos permita avanzar y llegar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 22. Dice las Escrituras de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Un santo de Dios dijo las siguientes palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ese santo fue Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos hoy te ven. Y fueron unas palabras que él dijo por allá en el capítulo 42, al final de la prueba, de la aflicción, del sufrimiento que él había enfrentado. Son palabras que, si uno las examina, uno ve el corazón de Job con relación a Dios. Y él pudo decir al final de esa prueba, de esa experiencia: Señor, ¿sabes qué? Que a pesar de que yo tenía todo, no me faltaba nada, vivía piadosamente, era justo, solo de oídas te había oído. Pero cuando Job enfrenta el sufrimiento, lo pasa, lo supera, y fue algo que afligió su ser, su alma, su espíritu, su sentimiento, a tal momento que dijo que maldecía el día que había nacido. Y vemos de todos modos palabras depresivas en el discurso de Job, a pesar que en eso no pecó para nada. Después que él pudo pasar esa prueba, pasar el sufrimiento, pasar la aflicción, él pudo decir: ahora sí, mis ojos te ven. ¿Qué vio Job después de pasar tal prueba y tal sufrimiento? A Dios. El sufrimiento lo acercó más a Dios. El sufrimiento lo llevó a ver más acerca a Dios, a relacionarse más con Dios. El sufrimiento lo condujo a glorificar a Dios. Ahora mis ojos hoy te ven. Y si nosotros vemos el escritor de esta carta, que es Pedro, él también vivió el dolor, la aflicción, el sufrimiento. Y el sufrimiento que vivió Pedro fue que él negó a Jesús. Él se declaró un no cristiano, un no creyente público delante de aquellos que le preguntaban si conocía al Señor. Y la Biblia dice que él lloró amargamente. Fue una experiencia devastadora para el corazón
el alma, el ser de Pedro. Pero después que Pedro pasó eso, podemos ver a Pedro diciéndole al Señor, Señor, tú sabes que te amo. Y puede verse a Pedro después de ese sufrimiento, después de esa prueba, a un Pedro más maduro, más cerca de Jesús, amando a Jesús, inclusive dispuesto a dar su vida por Jesús. Y si nosotros vemos tanto el caso de Job como el caso de Pedro, ambos fueron sufrimientos, aflicciones que Dios permitió en su voluntad para estos dos varones. Fue Dios quien administró de cierta manera el sufrimiento para ellos. Si nosotros entendemos Job, vemos que Dios le quita de cierta manera su protección y permite que el diablo vaya hacia él. Y si nosotros vemos en Pedro, el Señor le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no caiga. Dos casos en que Dios da plena autorización de acuerdo a su voluntad para que estos hombres sufran y sean afligidos. Lo que nos muestra que el sufrimiento, la aflicción y el dolor para el creyente no están por fuera del control y de la mano del Dios Todopoderoso que nosotros tenemos. Dios administra el sufrimiento y la aflicción a nosotros de acuerdo a la voluntad que Él tiene para cada uno de ustedes y de mí. Y esto es lo que Pedro les está mostrando a estos hermanos que están sufriendo. Él les viene diciendo en el versículo 17, si la voluntad de Dios así lo quiere. Y en el 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Y Pedro les está diciendo a estos hermanos, el sufrimiento no está por fuera de la voluntad de Dios. Y así como Job vio a Dios después del sufrimiento, así como Pedro vio a Jesús después del sufrimiento, Pedro comienza a decirle a ellos a quién deben de ver en medio del sufrimiento. Y él les dice en el versículo 18 que comenzamos leyendo que ellos deben de mirar y de ver el ejemplo de Cristo. Y él les dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció, Cristo murió, y Él le muestra el sufrimiento de Cristo. Pero en este versículo, Pedro deja ver tres doctrinas fundamentales dentro del Evangelio, que son doctrinas que son la base del cristianismo. Y es que Él les dice por los pecados, hablándole de la expiación. El justo por los injustos, hablándole de la sustitución, de la justificación. Y dice que para llevarnos a Dios, la enseñanza de la reconciliación. Dios en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Cristo murió por estas enseñanzas, por estas verdades, y sobre todo dice que Él padeció por los pecados. Cristo padece por causa de nuestros pecados. El instrumento por el cual Cristo fue asesinado de cierta manera fue tu pecado y mi pecado a través de manos de hombres pecadores. Pero ustedes saben, la Biblia muchas veces uno muestra el caso de Cristo en la cruz como el caso, sí, fue el caso más terrible y más doloroso y más sangriento que ha registrado la historia con relación a un hombre muriendo, y en este caso por nosotros. Y parece como si uno dijera, ay, pobrecito Jesús. Cómo Jesús fue tratado, cómo Jesús fue
fue martirizado, cómo Jesús padeció y nos da muchas veces tristeza el cuadro de Jesús caminando a la cruz ensangrentado con la corona de espinas y todo lo demás. Pero ¿saben qué? Jesús, la cruz, el sufrimiento que Él vivió, dice la Biblia que Él lo afrontó con gozo en su corazón. Porque Él sabía hacia qué iba. Él conocía la verdad por la cual estaba sufriendo y se estaba entregando. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, Jesús sabía que se iba a enfrentar, y aunque fue doloroso para él, aunque él vivió la separación del Padre en ese momento, Jesús enfrentó la cruz con gran gozo. Con gran gozo en el sentido de que él lo enfrentó porque sabía que la voluntad de Dios estaba detrás de ello. Y eso es lo que Pedro le está diciendo. Miren, Cristo padeció por nuestros pecados, por nuestra justificación, para llevarnos a Dios. Y esa muerte de Cristo, por la verdad que Él murió, la doctrina que Él nos enseñó, es lo que tiene que animar nuestros corazones en medio del sufrimiento y de la aflicción. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a enfrentar sufrimiento y aflicción como cualquier mortal de esta tierra, hermanos, nosotros nos vamos a deprimir, nos vamos a colocar triste, más de lo que podemos colocarnos, nos vamos a enterrar de cabeza, nuestras vidas van a ser un fracaso, va a ser un desastre. Pero si nosotros tomamos el ejemplo de Cristo y nosotros miramos la muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, por lo que Cristo padeció, si nosotros entendemos qué es la justificación, qué es la redención, qué es la expiación, qué es la sustitución de Cristo, si esas verdades están claras en nuestros corazones, vamos a enfrentar todo dolor y todo sufrimiento con gran gozo en nuestras vidas. Cuando entendemos que la soberanía de Dios, el control de Dios, el poder de Dios está en medio de nosotros como creyentes, aunque vivamos la peor calamidad, ¿saben qué? Nuestros corazones van a estar confiados y reposados en la providencia de Dios. Él no nos abandona, Él no nos deja. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Dios está conmigo. Y vemos también en los salmos cuando el mismo David prácticamente hasta el lodo ya está casi el cuello enterrándose, Dios lo saca. Y el mismo Job dice que Dios levanta del polvo al pobre. Y si uno ve el ejemplo de los primeros cristianos que comenzaron a morir en el siglo I, estos creyentes entendieron la obra de Cristo, entendieron que Cristo había muerto por ellos, que Cristo había entregado su vida por ellos. Es más, ellos se les critica muchas veces porque ellos deseaban morir martirizados públicamente por causa de Cristo, pero no es que ellos eran masoquistas o algo, es que ellos habían entendido por qué Cristo había muerto. Y habían entendido estas grandes verdades del cristianismo. Aún si uno mira la vida, por citar un ejemplo, Atanasio, un anciano ya de 80 y tantos años, lo toman y le dicen, niega tu fe en Jesucristo, niega a Jesucristo. Y Atanasio, ¿qué responde? ¿Cómo podré yo negar a aquel que me ha hecho tanto bien? Hombres que tenían claro lo que eran en Jesús. Y dice que Cristo murió en la carne, en este cuerpo tal cual como tú y como yo tenemos. Él tuvo un cuerpo de carne, Él se encarnó. Jesús preexistía desde antes. Ese niño que nació del vientre de una virgen
de la Virgen María, que fue creciendo hasta que se convirtió en un adulto, no era diferente en su ser, en el sentido de su preexistencia. No fue que de María nació el Hijo de Dios con una identidad diferente, por así llamarlo, al Cristo que ya preexistía. Jesús preexistía desde antes y Él se encarnó, Él tomó cuerpo para sí. Y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ese niño que fue creciendo hasta la edad adulta fue el mismo Cristo que preexistía desde antes. Pero ahora tiene un cuerpo. Y en ese cuerpo de carne fue que sufrió y murió el Salvador. Pero dice lo siguiente: pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y este es un pasaje que tiene mucha controversia. Es más, muchos lo han llamado un pasaje oscuro. Y hay posiciones con relación a este tema. O sea, el pasaje dice: Cristo es la verdad muerto en la carne. Y después viene un pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Todos están de acuerdo en que Cristo murió. Y muchos dicen que cuando Cristo murió, en esos 3 días, su espíritu fue y predicó en los infiernos a los espíritus que estaban allá encarcelados. Esa es una enseñanza muy popular. Entonces, que muchos de ellos que escucharon el Evangelio se arrepintieron y se les dio como una segunda oportunidad y fueron al cielo. Pero en el infierno, el que no se arrepienta, ¿quién no se arrepiente después de estar en el infierno? Y esa es una enseñanza popular que hay. Ahora, hay otra enseñanza que es que habla con relación a que Cristo fue y predicó a los ángeles caídos que estaban en prisiones de oscuridad, anunciando su victoria y su juicio de acuerdo a la resurrección que había sucedido en él. Y esa es una postura que hay hoy en día en muchos, ¿no? Que esos espíritus encarcelados son esos espíritus caídos que han sido encerrados en prisiones de oscuridad y Dios y el Señor fue a ellos a anunciarles el juicio. Pero la posición más aceptada en la Reforma con relación a ese pasaje es que la interpretación correcta de esos espíritus encarcelados son los que estaban en el tiempo de Noé. Aunque algunos reformados estudiando este tema me ha sorprendido, no muchos, sí pocos, ellos dicen que no, que son ángeles caídos, encerrados en prisiones de oscuridad a los cuales Cristo les predicó, porque Génesis capítulo 6, versículo 1 habla de que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y tuvieron hijos, y esos hijos fueron los gigantes y los valientes, y entonces la ira de Dios vio tal perversión, el diluvio vino, y Dios tomó en ese momento todos esos espíritus y los encarceló. Pero la gran mayoría de reformadores ven es que esos espíritus encarcelados son los que estuvieron en el día de Noé. Y la argumentación es la siguiente. Habla de espíritus encarcelados. Y si nosotros vemos el contexto que usa Pedro, el contexto inmediato, el contexto remoto, analizando todas las posturas que él da con relación a lo que él viene hablando, miramos primeramente que él cuando le habla a las mujeres piadosas en los versículos anteriores, él dice que se vistan de un espíritu afable con relación a una persona, a un ser humano. Y si nosotros vemos también la exposición del Señor en Lucas capítulo 4,
versículo 18. Dice el Señor con relación a Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Pero en Isaías 61, versículo 1 y 2, se da algo, una palabra adicional que de pronto acá en Lucas no está. Isaías 61, 1 y 2 dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces, cuando uno comienza a ver que Pedro usa espíritu también con relación a las mujeres, en este caso relacionado con una persona, y uno ve que de cierta manera el Señor también pregona libertad a los cautivos, a los presos, e Isaías también relaciona que hay espíritus que están presos en prisiones, pero en prisiones del pecado, de la condenación, pero están refiriéndose a seres humanos, a personas. No se está refiriendo a ángeles que están guardados en prisiones de oscuridad. Y sobre todo, ¿por qué lo decimos? Porque el contexto o el tipo que está usando Pedro es el diluvio. Y si nosotros nos vamos a ver qué pasó con el tema del diluvio, vamos a ver unas palabras que también el escritor de Génesis relaciona llamándole espíritus a seres humanos. Miremos un momentico lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 22. Dice las Escrituras desde el 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Entonces, el lenguaje que se usa en Génesis para referirse a los seres humanos, a personas, también está apuntando a espíritu de vida que había en ese momento en todos los que estaban antes del diluvio. Se le llamaban espíritus vivientes. Tenían espíritu sobre la faz de la tierra. Había espíritu de vida, refiriéndose también al pasaje de la creación en Génesis. Entonces, uno ve que de cierta manera el lenguaje que se usa es con relación a esto, pero guardando el contexto, Pedro está usando el contexto del diluvio, está usando el tipo de Noé, del arca y del agua. Ahora, el versículo 19 dice, si nosotros paramos en carne, pero leemos de corrido y dice, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles espíritus encarcelados? ¿Cuáles son esos espíritus? Dice el 20. Los que ¿qué? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando a una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca. Entonces, si Pedro está hablando de unos espíritus encarcelados y guardando el contexto, la argumentación que él viene haciendo con relación a Noé y al diluvio, y viendo que Génesis 7:22 está hablando que los espíritus que fueron destruidos fue los hombres que habían en ese momento, entonces, ¿a quién se les predicó en los tiempos de Noé? ¿A ángeles
o a personas. A personas. Y es más, dice, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. Estos hombres desobedecieron. Él está hablando de un tiempo específico, de un momento específico, de una delimitación geográfica específica, y está apuntando todo hacia Noé. Ahora, dice que una vez esperaba la paciencia de Dios. Dios en ese tiempo fue paciente. Algunos argumentan que la construcción del arca de Noé duró unos 120 años. Durante la construcción de esa arca fueron 120 años que Noé se duró construyendo el arca. Un tiempo bastante amplio. Y la paciencia de Dios esperó durante esos 120 años para llegar el diluvio. Y dice las Escrituras que pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por las aguas. Dios espera pacientemente. Ninguno se convierte, ninguno atiende al llamado que está haciendo Noé para que corran a preservar sus vidas dentro del arca para que no sean destruidos con el diluvio. ¿Y por qué decimos que Noé predicó o habló? Porque el mismo Pedro en el capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que Noé fue pregonero de justicia. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, hablando Pedro con relación a los días de Noé todavía, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Entonces, pregonar, vamos a terminar de leerlo, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Noé durante ese tiempo fue pregonero de justicia. O sea, pregonar es anunciar a voz en cuello. Anunciar de forma tal que a él lo escuchasen. Y Dios, por medio de Noé, les predicó a estos espíritus encarcelados, que eran estos mismos hombres. Ahora, nosotros podemos ver Hebreos capítulo 11, versículo 7, el cual también dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé predicó del arrepentimiento. Es más, Noé predicó a Cristo en ese momento. ¿Y cómo predicó a Cristo Noé en los momentos del diluvio a esas personas? Porque nosotros no vemos el nombre de Cristo, ni le dice, vengan, arrepiéntanse, reciban a Jesucristo. Pero es tan implícita la expiación, la justificación y la reconciliación con Dios. Es más, el arca es tipo de Cristo. ¿Cómo se salvaban ellos? Entrando ¿a dónde? Al arca. Pero para ellos entrar al arca tenían que responder por fe al llamado que Noé estaba haciendo para salvación. Ellos le decían, ¿sabe qué? Viene un diluvio. Van a quedar sepultados por el agua. Dios no va a perdonar a nadie que no entre en el arca. Los pecados que ustedes han cometido, si no vienen y obedecen al mensaje
de salvación y muestran arrepentimiento para entrar al arca, si sus pecados no son expiados por medio de aceptar el mensaje que les estoy dando, parafraseando el mensaje de Noé, si ustedes no se arrepienten y vienen a cubrirse en el arca, van a perecer. Es más, Noé le dice, ustedes no son justos, todos somos pecadores. Pero la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Entonces Noé era injusto y todos los de ese momento eran injustos. Ninguno merecía que Dios les perdonase la vida. Pero Dios en su justicia y en su gracia, esos injustos, Dios le estaba concediendo que por medio de la justicia divina pasaran a un estado de reconciliación con Dios. Por lo tanto, en el mensaje que Noé estaba predicándole en ese tiempo a estos espíritus encarcelados, les estaba predicando el mensaje central del Evangelio. Expiación, justificación, reconciliación. ¿Qué hubiese pasado si las personas se introducen en el arca? Hubiesen vivido. Pero Dios obró justamente. Ahora, Pedro está usando como analogía el diluvio y el arca. ¿Por qué? Porque en ese tiempo solamente fueron salvos 8. Y fue un periodo de 100 tantos años en que se esperó hasta que el diluvio cayó sobre ellos. Y mientras Noé construía su arca y mientras Noé predicaba del mensaje, de seguro él tuvo que haber sufrido el rechazo y la incredulidad de toda esa sociedad en que estaba. Y Pedro está usando esta figura para decirle, ¿saben qué? El fin de todas las cosas se acerca. Así como dice la Escritura, así como en los días de Noé, muchos se casaban, se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y los tomó desapercibidos. Y el mismo Pedro enseña que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Y Dios, así como en los días de Noé tuvo paciencia, Dios en este tiempo también está teniendo paciencia. Y él sigue jugando con la analogía de Noé en sus 2 cartas. Es más, si nosotros vamos capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, vamos a leerlo desde el versículo 6. Dice las Escrituras, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservadas por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para Dios el tiempo, no hay tiempo, pero para nosotros sí. Y Pedro es la segunda carta que les escribe exhortándoles y todo, y les dice, sí, ha pasado mucho tiempo. Y por eso él usa a Noé y usa el arca. Ha transcurrido mucho tiempo en que se hizo la promesa a Noé que venía el diluvio y llegó 120 años después. Así también hay una promesa de que Dios va a destruir este mundo. Y aunque haya pasado mucho tiempo, Dios cumplirá su promesa. Y él sigue diciendo en el 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Él está enlazando todo lo que pasó en el diluvio, todo lo que pasó con Noé, toda la predicación que se dio en ese momento, todo el rechazo que le dieron a Noé, donde una minoría fue salva, pero Dios cumplió su promesa. Y dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Cuánto tiempo llevamos nosotros desde que Cristo partió y dijo que volvería? 2000 y tantos años. ¿Cuánto tiempo pasó de que Dios le dio la promesa a Noé que vendría un diluvio? Mucho tiempo. ¿Y ha venido Cristo? ¿Y dónde está aquel que venía? ¿Dónde está el cumplimiento de la promesa de su advenimiento? Y él lo registra en su carta. Pero en medio de todo eso, él le dice, Dios está siendo paciente para con nosotros en este tiempo. No queriendo que ninguno de nosotros se pierda. No queriendo que Dios en el mundo ninguno se pierda, porque bueno, ahí entra el universalismo y el universalismo no tiene acá base en este sentido, porque Pedro está hablando de nosotros, en el sentido de los que serán salvos, de la iglesia, del creyente, de aquellos que están pendientes por conocer a Jesucristo para que vengan a salvación. Figúrense, si en 120 años solamente fueron salvas 8 personas. 8 personas. 8 personas que se arrepintieron, que vinieron al llamado y todo lo demás. 8 personas durante 120 años, esa gran multitud. Y Pedro les está diciendo, ustedes son una minoría que están sufriendo en este momento, que están padeciendo, que están sufriendo el rechazo por X o Y motivo, y está pasando el tiempo, pero ¿saben qué? Dios está siendo paciente para que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuáles todos? Aquellos que Dios ha llamado a vida eterna. Y él sigue diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, estamos como en los días de Noé. Miremos, para ir terminando, Mateo, capítulo 24. Versículos desde, permítanme, ya les digo. (24:37) desde el 36. Pedro viene guardando la misma línea argumentativa con relación a la paciencia de Dios, al retorno de Cristo, pero él muestra todo esto por medio de Noé y de los días de Noé. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué podemos decir nosotros hoy en día? Estamos como en los días de Noé. ¿Y cómo estamos como en los días de Noé? Estamos en un paréntesis de tiempo bien grande, en que no sabemos cuándo Cristo viene. No sabemos el día ni la hora. Pero lo que sí sabemos es que su promesa no se tarda. Así como en los días de Noé, un arca, ¿para qué? Si no ha llovido, no llueve. Así hoy en día, ¿Cristo viene? No, no viene, sí.
Mira cómo está el mundo, igual como antes. Y Él les está escribiendo a estos hermanos para que cobren ánimo y vean que Dios es paciente. Un día, hermanos, un día esto termina. Un día esto se acaba. Puede ser hoy. Y eso es lo más maravilloso del Evangelio que el Señor nos ha dado. Puede ser saliendo de este lugar, hermanos. En cualquier momento aparece el Señor Jesús y así como Pedro enseña, se acabará todo esto. ¿Quiénes son los que serán salvos y serán librados de la ira de Dios? Aquellos que están en Jesús. Y este es el tiempo, mis amados hermanos, en que nosotros tenemos que mirar cada vez más a Cristo. Entender las Escrituras, entender la doctrina. Estamos en un tiempo tan amplio, hermanos, que quizás muchos sufriremos, muchos padeceremos, muchos enfrentaremos diversas circunstancias de aflicción y sufrimiento, pero mis amados hermanos, cuando eso llegue a nuestras vidas, miremos las Escrituras, miremos la doctrina de Dios, miremos a Cristo. Saber que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Sigamos predicando del Evangelio. Sabemos que no todos van a ser salvos, pero estamos en tiempos finales. Desde que Cristo vino hasta que Él regrese. Estamos en los días del Hijo de Dios. ¿Por qué en los días del Hijo de Dios? Porque en cualquier momento aparece. Estos son los días del Hijo de Dios. Estamos caminando de su mano como Él nos ordena. El pecado mató a Cristo. ¿Estamos nosotros jugando con el pecado? ¿Estamos nosotros del lado del pecado, o sea, del lado del asesino de Cristo en estos tiempos finales? Pues hermanos, no es tiempo de pecar. El Señor viene. El Señor no retarda su promesa. Él es paciente para con todos. ¿Y sabe qué va a ser lo más horrible, hermanos? Cuando veamos los cielos abriéndose y la señal del Hijo de Dios viniendo en las nubes y nosotros viendo como expectantes que no nos fuimos con Él. Pero ¿sabe qué será lo más glorioso también ese día? Hermano, que se acabará todo sufrimiento, hermano. Uy, gloria a Dios, hermano, no padeceremos más. Toda aflicción, todo dolor, toda tristeza se acabará. Y ese día tenemos que anhelarlo con todo el corazón, hermanos. Y mientras estemos aquí en la tierra, veamos a Cristo, la esperanza que Él nos ha dado, consolémonos por sus promesas y miremos el ejemplo de Cristo y la doctrina que Él nos ha dado. Eso nos ayudará en todo lo que nosotros pasemos. El Señor les bendiga, amados hermanos. Amén.